Saludos gente, bienvenidos a otro video. En este video voy a estar hablándoles sobre soporte y resistencia. Si vieron mi último video, saben que pues yo operaba otro tipo de concepto, ¿verdad? Lo que se conoce por ahí como Smart Money Concept o, ¿verdad? ICT, y, ¿verdad? Lo han renombrado de tantas formas, ¿verdad? Que al final del día todo termina en lo mismo. Siempre el precio llega a una zona en el cual va a reaccionar, ¿ok? Siempre va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que, ¿verdad? Con el Smart Money, pues claramente te dan muchos conceptos, muchas teorías y pues claramente se ve atractivo hacia los humanos y, ¿verdad? Incluso para mí me parecía atractivo que pues hubo un tiempo en mi vida en la cual yo quería que algo fuera perfecto, ¿verdad? Que todas las confirmaciones se presentaran y saber la terminología de todo. Y pues yo simplemente quería saber que era todo con lujo de detalles, ¿verdad? Y pues claramente no lo aplicaba a todo. Pero aún así, esa metodología, pues claramente era un poquito complicada a veces de entender. Era, obviamente, no siempre se va a ganar nunca en ningún tipo de estrategia. Pero, ¿verdad? Usualmente la estadística dice que los que lo usan pierden. ¿Y por qué pierden? Porque tienen tantos conceptos que cuando están analizando no saben ni lo que están viendo, ¿verdad? Porque están viendo tantas cosas en el gráfico, están viendo un order block, están viendo un fair value gap, están viendo un breaker, están viendo que si hubo un rejection block, ¿verdad? Porque ahora le llaman de tantas formas. Claramente eso pues te da confusión a la hora de analizar el gráfico, a la hora de operar, ¿verdad? Cuando el precio se empieza a mover una vez abre el mercado y pues al final del día, ¿verdad? Te confunde y pues por eso es que muchos traders que cuando aplican esos conceptos, pues claramente fallan. ¿Verdad? Hubo un tiempo que yo lo apliqué, pero claramente yo sabía que yo no lo podía aplicar todo, ¿verdad? Simplemente tenía que aplicar ciertos conceptos y pues, ¿verdad? Me funcionó un tiempo, pero claramente, viéndolo desde otro punto de vista, es enseñárselo al mundo, claramente puede ser fácil, pero aplicarlo en el gráfico probablemente un poco más complicado, ¿verdad? Y luego de conseguí básicamente lo que viene siendo esta estrategia, ¿verdad? Que es lo más sencillo, ¿verdad? Y utiliza estos conceptos tan sencillo y fácil de entender realmente, ¿verdad? Soporte es cuando está básicamente soportando el peso de algo, por decirlo así, ¿verdad? Si nos vamos al ejemplo izquierdo, ¿verdad? Aquí en el lado izquierdo podemos ver que el precio en general está soportando todos esos vendedores, ¿verdad? Que quieren básicamente vender por debajo de esta zona. Pero ¿qué hace el precio? Ustedes obligatoriamente lo han notado, una consolidación o han visto un lugar en donde el precio cada vez que llega reacciona, cada vez que llega reacciona, cada vez que llega reacciona. Pues el precio fácilmente, ¿verdad? Tú lo que puedes hacer es marcar eso como un área de soporte, ¿verdad? Soporte es el piso como tal. El precio cuando encuentra básicamente ese precio mínimo, ¿verdad? O ese piso como tal, pues, ¿verdad? El precio va a comenzar a hacer una lateralidad, va a comenzar a reaccionar hacia arriba, hacia abajo y así sucesivamente. Entonces, pues claramente eso nosotros tenemos que confluirlo con lo que viene siendo las tendencias alcistas y todo, ¿verdad? La estructura de mercado. Esto simplemente, ¿verdad? Soporte y resistencia para hacérselo un poquito más fácil. Viene siendo como un order block, como un breaker, incluso también como un fair value gap. ¿Verdad? Eso pues dentro de toda esa terminología, claramente el precio va a encontrar soporte y resistencia en un lado, ¿verdad? So, claramente hablamos de soporte que es cuando aguanta el peso. Pero, ¿verdad? También está la resistencia, que básicamente son los techos, ¿verdad? Que es cuando el precio, pues claramente está subiendo y se encuentra un área donde claramente es una resistencia donde hay muchos vendedores, ¿verdad? Esto tú lo puedes ver simplemente como zona de compradores, ¿verdad? El soporte y zona de vendedores, resistencia. Es la manera más fácil de verlo. ¿Verdad? Una vez tú sabes identificar dónde están esos compradores y esos vendedores, es cuestión de unirte a la ola, ¿ok? Básicamente, ¿verdad? Necesitamos saber claramente la estructura en altas temporalidades, ¿verdad? Pero como tal, nosotros además de necesitamos saber dónde el precio es posible que se vaya a comprar y dónde es posible que el precio se vaya a vender. ¿Ok? So, claramente la resistencia como tal, pues como, ¿verdad? Les mostré aquí, ustedes cada vez que el precio baja, ¿verdad? Y está haciendo su retroceso, va a llegar a un área donde está la resistencia.
Ok, aquí, ¿verdad? Antes se podía ver como un order block, como un breaker, etcétera. Pero, ¿verdad? Por lo menos, esta es la resistencia, ¿verdad? Donde los vendedores son bastante agresivos y no desean que el precio siga subiendo. Ok, pues claramente también, ¿verdad? Algo que les quería mostrar es que un soporte se puede convertir en una resistencia. Ok, si no lo ven, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Es fácilmente cuando el precio hace un cambio de estructura, ¿verdad? El precio, pues claramente antes esto se puede ver como que era un soporte, pero ¿verdad? El precio estuvo aquí peleando, estuvo en una consolidación hasta que lo rompió. Y luego esa zona posiblemente va a ser testeada para ver si hay suficientes compradores para llevar el precio nuevamente a nuevos altos, ¿verdad? O, o si ese no es el caso y los vendedores comienzan a dominar aquí, claramente el precio va a seguir creando nuevos bajos. So, así es como un soporte, ¿verdad? Se convierte en una resistencia. Primero el precio está alcista, luego el precio comienza a reaccionar hasta que rompe. Luego que rompe, ¿verdad? Ya eso se viene convirtiendo en el techo. Recuerden, el techo es la resistencia y el piso es el soporte. Y una vez el precio rompe, se convierte en esa resistencia. Y pues claramente, ¿verdad? Aquí también pueden verlo. Se lo dice con la estructura de altas temporalidades y estructuras de temporalidades menores, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. El azul es temporalidades menores. Recuerden que dentro de un rango, siempre, por ejemplo, aquí puede haber una línea de soporte para que el precio luego continúe. Pero eso se ve en altas temporalidades, ¿verdad? Pero en temporalidades menores nosotros tenemos muchas zonas de soporte y resistencia. Ok, también yo los voy a enseñar en el gráfico, no se preocupen, ¿verdad? Si no lo entienden todavía, pero yo se los voy a mostrar en el gráfico para que ustedes entiendan cómo se ve. Pero básicamente, ¿verdad? El precio dentro de un rango como tal, pues claramente el precio en temporalidades menores, pues claramente va a ser muchas áreas de soporte y resistencia, una subida, ¿verdad? Y una bajada también, ¿verdad? O viceversa, dependiendo la tendencia, ¿verdad? Recuerden que todo lo que hacemos para abajo podemos hacerlo para arriba, ¿ok? So, ¿verdad? También la alta temporalidad puede ser, por ejemplo, puede ser 1 hora y la temporalidad menor puede ser 5 minutos. So, ¿verdad? Eso es súper importante. También puedes utilizar 15 minutos y 5 minutos y así sucesivamente, ¿ok? Para identificar esas áreas más recientes de soporte y resistencia. Pero, ¿verdad? Las que son de alta temporalidad son más fuertes o son zonas donde el precio usualmente puede respetar. Ok, so nada, luego aquí, ¿verdad? Nosotros podemos identificar donde el precio, pues básicamente comienza a consolidar, ¿verdad? Porque no siempre el precio las va a respetar. Hay veces que tú vas a ver estas zonas que cierra una vela por encima, ¿verdad? Yo no quiero ver mechazos, porque los mechazos lo que significa es rechazo, que el precio no está queriendo irse hacia esa dirección, ¿ok? So, por lo tanto, va a llegar un momento, ¿verdad? Que el precio, en vez de dar rechazo, va a empezar a cerrar velas. Pero luego la próxima vela bajista va a venir a retroceder y se va por debajo de ese soporte o esa resistencia. So, básicamente antes era soporte, ¿verdad? O parecía que se quería convertir en soporte. Se convierte en resistencia nuevamente. Y luego lo mismo. Otra vela cierra por encima, otra cierra por debajo. Así sucesivamente hasta que llega un punto en el cual el precio decide romper hacia una dirección definitiva. Claramente, ¿verdad? Eso nosotros lo conocemos, ¿verdad? Como una consolidación. So, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lo identifiquen, ¿verdad? Porque luego en los próximos videos donde les voy a hablar sobre la lectura de velas un poquito más a fondo, para que puedan entender cómo esa información claramente les va a ayudar a ustedes bastante, ¿verdad? Mezclándolo con todos estos conceptos de soporte y resistencia que son súper sencillos. ¿Ok? Entonces, pues nada, gente, sin más preámbulos, voy a enseñarles al gráfico para que puedan entender cómo identificar un soporte y cómo identificar una resistencia y cómo identificar cuando el precio, ¿verdad?, convierte un soporte en una resistencia y así sucesivamente. Ok, perfecto, gente. Aquí nos encontramos en el gráfico, ¿verdad? Yo quiero empezar desde las temporalidades mayores hasta las temporalidades menores para que ustedes vean distintas perspectivas, ¿verdad? Entonces, pues nada, aquí, ¿verdad? Recuerden que resistencia es el techo donde el precio, pues básicamente encuentra una resistencia, ¿verdad? Donde el precio no puede subir más, ¿verdad? Si nosotros extendemos esto, pues claramente nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Donde el precio estuvo llegando a esa zona y, ¿verdad? Dentro de esa zona podemos ver el precio estuvo rechazando un poquito, pero luego la rompió fácilmente, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace el precio? Cuando la rompe, la convierte en resistencia. Claramente el precio no reaccionó aquí, ¿verdad? Y
estas zonas son, ¿verdad? Rangos de precio, donde el precio puede reaccionar, ¿verdad? Porque tú puedes marcar, por ejemplo, toda esta zona así, ¿verdad? Ya que, pues, como pueden ver, pues realmente el precio, pues, ¿verdad? Estuvo reaccionando como tal dentro de todo este rango. Tú puedes marcar la resistencia como tú desees, ¿verdad? Tanto el soporte y la resistencia, tú la puedes marcar, ¿verdad? Si deseas algo bien preciso, algo así súper pequeño, pues puedes hacerlo. Pero, ¿verdad? Es básicamente un rango de precio donde nosotros vamos a buscar cierto tipo de reacción, porque el precio nos dice que anteriormente, ¿verdad? En esa área pues hubieron vendedores, ¿verdad? Aquí el precio se vendió. So, claramente en esta área aquí hubieron vendedores en el pasado, so es posible que el precio nos dé venta, pero eso no es 100% garantizado. Mira, aquí mismo el precio no lo respetó, ¿verdad? La resistencia la convirtió en soporte, luego, ¿verdad? Se quedó aquí básicamente en el soporte y se fue hacia la alza, ¿ok? So, nada. Aquí básicamente también nosotros podemos identificar, mira, esas estructuras internas, ¿verdad? Donde el precio, pues claramente anteriormente había encontrado, ¿verdad? Cierto tipo de resistencia. Miren la resistencia aquí, el techo, luego la rompió y esa resistencia se convierte en lo que viene siendo el soporte como tal, el piso, ¿verdad? Luego vemos lo mismo, el precio aquí no pudo romper, pero, ¿verdad? El precio está reaccionando a esta resistencia como tal, ¿verdad? El precio está ahí consolidando, ¿verdad? Y luego el precio hace una ruptura y luego esta zona aquí que hace el precio vuelve a ella. Mira, el precio volvió aquí. Ok, por eso, ¿verdad? Es lo mismo que, por ejemplo, mira, este Fair Value Gap. Pues el precio regresó a esta zona que básicamente, ¿verdad? Estaba en confluencia con un Fair Value Gap. So, por eso es que los conceptos al final del día son los mismos. Ok, so, nada, voy a ir a 1 hora y 4 horas que posiblemente lo vayan a ver un poquito mejor. Ok, perfecto. Aquí estamos en 4 horas, entonces nosotros podemos identificar, ¿verdad? Automáticamente siempre, ¿verdad? Lo que yo les recomiendo es hacerle zoom out al gráfico, ¿verdad? Ustedes van a ver dónde el precio estuvo acumulando un tiempo, ¿verdad? Donde el precio estuvo la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? En ese lapso de tiempo. O sea, nosotros podemos identificar, ¿verdad? Que aquí claramente el precio acumuló. So, claramente estos son zonas de soporte y resistencia. Como pueden ver, ¿verdad? Aquí el precio tiene una resistencia, ¿verdad? Y se quedó acumulando hasta que la rompió. So, el precio siempre va a hacer esas formaciones, ¿verdad? Pero si nosotros queremos un poquito más de información, un poquito más de detalle, es cuestión de hacer un poquito de zoom in, ¿verdad? Y ver las zonas así un poquito más detalladas, ¿verdad? Aquí tenemos una zona de soporte bastante grande. Luego aquí nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos una resistencia que el precio, mira, el precio aquí anteriormente hubieron vendedores. Y que hace el precio cuando llega nuevamente se vende. Hasta que luego obviamente decide romperla. Y esa resistencia se convierte básicamente en lo que viene siendo este soporte aquí, hay aquí. ¿Okay? Entonces así sucesivamente el precio se sigue formando, ¿verdad? Incluso aquí el precio, pues aquí pues parece no hubieron vendedores, ¿verdad? El precio, siempre hay que esperar que el precio rechace, ¿verdad? O el precio de una confirmación de que quiere comenzar a bajar, ¿verdad? Porque no simplemente porque el precio llega ahí significa que va a comenzar a bajar, ¿verdad? Eso es súper importante, ¿verdad? También aquí quiero ver que el precio estaba alcista, luego hace un rompimiento, ¿verdad? De este soporte y que hace el precio vuelve a esa misma área y empieza a reaccionar, pero, ¿verdad? Ya el precio había hecho el retroceso necesario para seguir subiendo. So, ¿verdad? Nosotros siempre necesitamos saber el contexto del mercado, qué es lo que el precio está haciendo al final del día. So, ¿verdad? Eso es súper importante, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver como el precio, pues claramente aquí hubo un soporte, rompió hacia la alza, luego el aquí creó otro soporte, como pueden ver hizo otro nuevo alto, el precio rompió ese soporte y lo vino a testear. Claramente cerró por encima, pero luego el precio que vino a hacer cerró por debajo. Eso significa que los vendedores están en control. Automáticamente una vez los vendedores están en control, tú te puedes ir en venta fácilmente, ¿verdad? Hasta la próxima área de soporte o resistencia dependiendo, ¿verdad? Se está comprando, vendiendo. So, ¿verdad? Recuerden que casi siempre soporte para comprar, resistencia para vender. ¿Ok? So, así sucesivamente como se marcan esas áreas, ¿verdad? Donde tú ves que el precio, pues claramente estuvo reaccionando un tiempito, ¿verdad? Y el precio puede volver a reaccionar a esas áreas. Ok, so eso es súper importante que nosotros lo tengamos en consideración. Voy a bajar lo que viene siendo ahora 1 hora, ya que puede, ¿verdad? Ustedes pueden identificar como aquí el precio, pues, ¿verdad? Simplemente sigue reaccionando, ¿verdad? En esos soportes, estas resistencias. Y yo entiendo que es bastante fácil el concepto, ¿verdad? Entenderlo así mismo como yo le estaba enseñando el ejemplo ahorita. Mira aquí, básicamente esta área aquí
de resistencia, que ¿verdad? Luego se convirtió en un soporte y así sucesivamente esta área, la que viene siendo de resistencia, se convirtió en soporte y el precio viene, reacciona y ¿verdad? Enseña quién está en control, ¿verdad? La reacción a esa área que nosotros tenemos marcada en el gráfico es súper importante porque nos va a dejar saber quién está en control en ese momento en el mercado. Luego, ¿verdad? Aquí estamos en una hora, ¿verdad? Yo les quiero mostrar una hora que ustedes pueden marcar zonas mayores, ¿verdad? Zonas de alta temporalidad y ustedes pueden claramente refinarla en temporalidades menores, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden poner esta zona aquí y ir refinando las zonas, ¿verdad? A su gusto, porque es cuestión de que ustedes entiendan lo que están viendo en el gráfico, lo que están viendo en su pantalla. ¿Verdad? Entonces, claramente, mientras más bajas las temporalidades, más soporte y más resistencia tenemos, ¿verdad? Aquí, esto era como pueden ver un soporte porque el precio estaba respetando ese piso. ¿Y qué hizo el precio? Luego lo rompió, ¿verdad? Y vino a testear a ver si el precio realmente quería bajar nuevamente, pero ¿qué hizo el precio? El precio lo rompió, dejando saber que los compradores estaban, ¿verdad? En lo que viene siendo a favor de la tendencia, que estaban en control. ¿Y qué hizo el precio? Subió, encontró aquí, ¿verdad? Resistencia, soporte y siguió subiendo. Y así sucesivamente se mueve el precio. ¿Verdad? Mientras más bajas temporalidades, más soporte y más resistencia, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos soporte, una resistencia, pero aquí tenemos más resistencia, ¿verdad? Aquí también tenemos otra zona más, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo, ¿verdad? El pasado nos puede dejar saber dónde el precio va a ir reaccionando. Y así sucesivamente, mira, esto es bastante preciso, bastante perfecto, ¿verdad? Nada es 100% perfecto y nada es 100% garantizado. Eso es súper, súper importante tenerlo en consideración, ¿verdad? Básicamente recuerden siempre soporte, área donde los compradores no van a dejar que los vendedores ganen, ¿ok? Básicamente cada vez que el precio llega a esta zona, mira, pueden ver los mechazos, las velas azules saliendo, ¿verdad? El precio se va en compra cada vez que el precio llega ahí. Eso significa área de soporte, ¿verdad? Pero nosotros también aquí vemos una área de resistencia bastante grande, donde cada vez que el precio, ¿verdad? Llega, deja saber que los vendedores ahí están en control, ¿verdad? El precio sigue bajando, sigue rechazando esa área y, ¿verdad? Hay que ver cómo el precio sigue fluyendo, ¿verdad? Porque claramente aquí podemos identificar que estamos en una gran consolidación, ¿verdad? No tenemos una dirección clara al momento. Sí, si hacemos sumado al gráfico podemos ver que claramente el precio está alcista del todo, ¿verdad? Si nosotros queremos abrir una operación de alta probabilidad, pues claramente lo mejor sería seguir comprando. Pero, ¿verdad? También tú puedes tomar venta dentro de todo. Es cuestión de qué tipo de estrategia y qué tipo de trading tú estás utilizando para, ¿verdad? Hacer dinero. Nada, gente, eso era lo que le quería dejar saber, ¿verdad? Para identificar esas zonas de soporte y resistencia, ¿verdad? Siempre bien importante identificarlas correctamente para entonces buscar tu reacción correctamente, ¿verdad? Y recuerden que siempre las temporalidades mayores son de mucho más valor que las temporalidades menores. Es decir, ¿verdad? Si esta zona es lo que viene siendo de diario, ¿verdad? Claramente aquí también podemos ver en una hora que es una zona de una hora donde usualmente pues el precio se vende, pues eso significa que es una zona de bien alto valor y que tiene mucha posibilidad de comenzar a reaccionar en esa zona. Nada, gente, eso era lo que le quería mostrar, ¿verdad? Soporte, resistencia, cómo nosotros, ¿verdad? Nos navegamos a través de estas herramientas. Y pues nada, gente, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado. Saben que cualquier duda o pregunta me dejan saber, ¿verdad? A través de Discord o cualquier red social. Y nos vemos en la próxima.